Bien, buenas tardes nuevamente, ¿sí? Con todos. Bien, jóvenes, vamos a hablar a continuar, ¿no? De este tema del empirismo, ¿no? Otro de los representantes que también tuvo esta... Buenas tardes. Es el del empirismo, es Berkeley y David Hume, ¿no? John Berkeley y David Hume fueron también representantes de esta postura, ¿no? Esta tendencia, ¿no? Del empirismo. Hablamos de George Berkeley. Berkeley, obviamente, nacido en Irlanda en el año de 1685, estudió pues en la Universidad de Dublín, donde tuvo ocasión de conocer las principales corrientes filosóficas y científicas de su época. Bueno, fue una persona muy preparada, ¿no? Bastante interesada, sobre todo en los problemas que se daban en ese entonces. Pero, ante todo, fue un hombre profundamente religioso, que puso a la filosofía al servicio de la fe y combatió, pues, a los librepensadores, ¿no? Por ejemplo, y siempre se ha dado, por si acaso, cuando yo estaba en la universidad también se daba este tipo de discusiones. Por ejemplo, ¿no? Estábamos en la Universidad Noto era pues de tendencia católica, ¿no? Y obviamente cuando se hacía, pues, ¿no?, las discusiones entre los católicos y los filósofos, era verdaderamente un pleito, pero verbal, nomás no llegaba a la mano, pero obviamente cada uno defendía su posición, pero no muy airadamente, ¿no? O sea, con toda su fuerza, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Ya más antes ya se veía este tipo también de... Pero Berkeley trató, pues, ¿no?, en su postura de religioso, ¿no? Él puso, porque él era filósofo, entonces puso la filosofía al servicio de la fe y combatió a los librepensadores, o sea, que los que no pensaban y no creían en nada, ¿no? Ahora, en 1734 fue nombrado obispo anglicano en el sur de Irlanda. Murió el año de 1753. Su obra fundamental de Berkeley es el Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Compuesto cuando tenía 25 años, en el año de 1710. Posteriormente, en 1713, compuso una obra de divulgación bajo el título de Los Tres Diálogos, entre Hylas y Pilonus. Berkeley, mitad místico, mitad empirista, constató que en la doctrina de John Locke existían ciertas incoherencias. Las corrigió y el resultado de todo ello fue una teoría según la cual el ser de las cosas consiste en ser percibidas. El ser de las cosas consiste en ser percibidas, ¿no? Las cosas son, en realidad, ideas y su ser consiste, por tanto, en ser percibidas. Es el principio de Berkeley, ¿no? Solamente conocemos, pues, ideas, o sea, en el sentido amplio de Locke, que incluye sensaciones, etc. Una vez sentado esto, Berkeley nos dirige la siguiente pregunta. ¿Conocemos las cosas? ¿Conoce el lector la silla en que está sentado? ¿La mesa en que apoya firmemente sus brazos? ¿El bolígrafo que aprieta entre sus dedos? Preguntas sencillas, pero de profundo significado. La mayoría de las personas contestarían que sí. Y Berkeley, en una de esas preguntas, ¿no?, también. Y dice, pues, no, hagamos entonces
un silogismo, tomando estas dos afirmaciones como premisas y preparémonos a aceptar la conclusión. Solo conocemos ideas. Conocemos las cosas y luego las cosas son ideas. Un silogismo categórico, ¿no? Dentro de lo que es, pues, la lógica, ¿no? Entonces, es inútil buscar fallo alguno lógico al razonamiento porque no lo tiene. La mesa, el bolígrafo, la silla, no son más que el conjunto de las sensaciones. Las ideas, en el sentido de Locke y Berkeley, que de ellas poseemos. No hay dos realidades, cosas e ideas, como pretendía Locke, sino una sola. Las ideas o percepciones. El ser de las cosas consiste, por tanto, en ser percibidas, ¿no? O sea, parece un trabalenguas, pero yo te lo voy a hacer más sencillo, ¿no? Para ver que todo, ¿no? Tiene su nacimiento en las ideas. De ahí nace todo, ¿no? Porque si no hubiera ideas, ¿de dónde nace todo, pues? ¿No? Primero tiene que nacer de la idea, de la mente humana, ¿sí? Ahora, la mente humana y Dios. Las ideas son siempre ideas de una mente que las percibe. Si el ser de las cosas consiste en ser percibidas, el ser de la mente consiste en percibir. Las únicas sustancias son las mentes o espíritus que perciben. Locke había subrayado, y con razón piensa Berkeley, que el entendimiento es pasivo respecto de las ideas simples, ¿no? Que no las produce ni las crea, sino que las recibe. Ahora bien, ¿de dónde recibe nuestro espíritu las ideas? Ya no cabe contestar con Locke que las recibe de una realidad exterior, distinta de las ideas, pues esta realidad no existe como hemos visto. La conclusión de Berkeley es que nuestra mente las recibe de Dios, ¿sí? Repárese en que Berkeley llega a la afirmación de la existencia de Dios a través de las ideas de causa. O sea, Dios es la causa de nuestras ideas, ¿no? Ahí tienes un retrato, ¿no? De George Berkeley, filósofo irlandés profundamente religioso. Consideraba que Dios es quien inspira las ideas, ¿no? Es postulado, pues, de George Berkeley, ¿no? Irlandés, ¿no? Filósofo y religioso. Después tenemos otro representante empírico, David Hume, ¿no? Hijo de un terrateniente escocés, nacido en Edimburgo en 1711. Su afición a las letras y a la filosofía hizo que abandonara la profesión de comerciante, a la que se dedicó en un principio. Se trasladó a Francia, donde, retirado en el campo, compuso su obra más importante, Tratado sobre la naturaleza humana. David Hume, Tratado sobre la naturaleza humana, la cual, pues, no obtuvo el éxito y reconocimiento que esperaba. Pero él no se quedó, pues, con los brazos cruzados, ¿no? Escribió otras obras, entre las cuales merecen destacarse Investigación sobre el entendimiento humano e Investigación sobre los principios de la moral. David Hume murió en 1776. La influencia de Hume en la filosofía ha sido enorme. Fue la lectura de Hume lo que despertó a Kant, pues alemán, Immanuel Kant, en la frase de es su sueño dogmático, ¿no? Su sueño dogma, o sea, dogmático, ¿no? Misterio. El empirismo contemporáneo
reconoce en él su fuente y precursor más calificado. Impresiones e ideas, o sea, elementos del conocimiento. Hume reservó la palabra idea para distinguir solo ciertos contenidos del conocimiento. Según Hume, si el lector ve esta página y luego cierra los ojos tratando de imaginarla, en ambos casos estará percibiendo o conociendo esta página. Si bien entre ambos casos existe una notable diferencia, la percepción de esta página es más viva cuando la vemos que cuando la imaginamos. El primer tipo de percepción es denominado por Hume impresiones, que quiere decir conocimiento por medio de los sentidos. Esas son las impresiones de las cuales habla David Hume. Mientras que el segundo tipo lo denominó ideas. Y las ideas van a ser representaciones o copias de aquellas que están en el pensamiento, ¿no? Aquellas que están en el pensamiento. Ahora, estas últimas son más débiles, menos vivas que las primeras, ¿no? Conocimientos de hecho y de relaciones entre ideas. Además de la distinción entre impresiones e ideas, o sea, distinción relativa a los elementos del conocimiento, Hume introduce una importante distinción relativa a los modos o tipos de conocimiento. De acuerdo con esta distinción, nuestro conocimiento es de dos tipos: el conocimiento de relaciones existentes entre las ideas y el conocimiento factual, de hechos, ¿no? Factual quiere decir hechos. Ahora, esta distinción guarda un cierto paralelismo con la clasificación leibniziana, ¿no? O sea, de Leibniz, ¿no? De las verdades en verdades de razón y verdades de hecho. Tomemos, pues, la siguiente posición, ¿no? En referencia a la teoría de Leibniz. El todo es mayor que sus partes, ¿no? En matemática también a veces ustedes hablan de esto. Este conocimiento nada tiene que ver con los hechos, con lo que pase o suceda en el mundo. Es independiente de que haya todos y de que haya partes. Los haya o no los haya, sean cuales sean los hechos, esta proposición es verdadera. Este conocimiento no se refiere, pues, a hechos, sino que se refiere a la relación existente entre las ideas de todo y de parte. Aun cuando estas ideas, como todas, procedan, en último término, de la experiencia, la relación entre las mismas es, en cuanto tal, independiente de los hechos, ¿no? O sea, a este tipo de conocimientos pertenecen la lógica y las matemáticas. Las relaciones entre ideas se formulan en proporciones analíticas y necesarias. El empirismo de Hume y la idea de causa. Al clasificar los elementos del conocimiento en impresiones e ideas, Hume estaba sentando las bases del empirismo más radical. Las consecuencias que de este planteamiento se derivan son más radicales aún que las de Berkeley y mucho más radicales que las de Locke. Con este planteamiento, en efecto, se introduce un criterio tajante para deducir acerca de la verdad de nuestras ideas. ¿Queremos saber si una idea cualquiera es verdadera? Muy sencillo. Comprobaremos si tal idea procede de alguna impresión. Si podemos señalar la impresión correspondiente, estaremos ante una idea verdadera. En caso contrario,
estaremos ante una ficción. El límite de nuestro conocimiento son, pues, las impresiones, ¿no? La idea de causa y el conocimiento de hechos. Apliquemos este criterio al conocimiento factual de hechos. Aplicando este criterio en sentido estricto, nuestro conocimiento de los hechos queda limitado a nuestras impresiones actuales, ¿no? Lo que ahora vemos, oímos, escuchamos, etcétera, ¿no? Y a nuestros recuerdos, que son las ideas actuales, de impresiones pasadas. O sea, lo que recordamos haber visto, ¿no? ¿Sí? Poseemos impresión alguna de lo que sucederá en el futuro. ¿Cómo íbamos a poseer impresiones de lo que aún no ha sucedido? Ahora bien, es incuestionable que en nuestra vida contamos constantemente con que en el futuro se producirán ciertos hechos. Vemos caer la lluvia a través de la ventana y tomamos precauciones, contando con que la lluvia, ¿no?, mojará cuanto encuentre a su paso. Colocamos un recipiente de agua sobre el fuego, contando con que se calentará. Sin embargo, solamente tenemos la impresión de la lluvia cayendo y solamente tenemos la impresión del agua fría sobre la llama. ¿Cómo podemos estar seguros de que posteriormente tendremos las impresiones de los objetos mojados y del agua caliente? Hume observó que en todos estos casos, tratándose de hechos, nuestra certeza acerca de lo que acontecerá en el futuro se basa en una inferencia causal. Estamos seguros de que las cosas bajo la lluvia se mojarán en vez de ponerse azules, por ejemplo, y de que el agua se calentará en vez de enfriarse más, por ejemplo. Basándonos en que el agua y el fuego producen sendos efectos, la lluvia es causa, el fuego es causa, y sus efectos respectivos son el mojarse y calentarse de cuando caiga bajo su acción, ¿no? Causalidad y conexión necesaria. La idea de causa, no es la causa que dicen ahora, no, habla causa, o la causa, no. Esta causa es otra, ¿no? Por si acaso, ¿sí? La idea de causa es, pues, la base de todas nuestras inferencias, ¿no?, acerca de los hechos, de que no tenemos una impresión actual. Pero, ¿qué entendemos por causa? Causa la que prepara nuestra mamá con pollito, con atuncito, ¿no? Causita rellena, ¿cómo? O causa como se dicen, ¿no?, a veces los amiguitos en la calle, ¿no? Habla causa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por causa? ¿Cómo entendemos la relación causa-efecto cuando pensamos que el fuego es la causa y el calor el efecto? David Hume observa que esta relación se concibe normalmente como una conexión necesaria, que no puede no darse, o sea, que no puede no darse, entre la causa y el efecto, entre el fuego y el calor. El fuego calienta necesariamente y por tanto siempre arrimemos agua al fuego, aquella pues se calentará necesariamente. Puesto que tal conexión es necesaria, podemos conocer con certeza que el efecto se producirá necesariamente, ¿no? Crítica de la idea de conexión necesaria. No seamos, pues, sin embargo, tan precipitadamente optimistas y apliquemos el criterio arriba expuesto a esta idea de causa. Una idea verdadera es, decíamos, aquella que corresponde a una impresión. Pues bien, tenemos impresión que corresponda
a esta idea de conexión necesaria entre dos fenómenos. No contesta Jung. Hemos observado a menudo el fuego y hemos observado que a continuación aumenta la temperatura de los objetos situados junto a él. Pero nunca hemos observado que entre ambos hechos existía una conexión necesaria. Lo único que hemos observado es que entre ambos hechos se ha dado una sucesión constante en el pasado, que siempre sucedió lo segundo tras lo primero, que además de esta sucesión constante existía una conexión necesaria entre ambos hechos, es una suposición incomprobable. Y como nuestro conocimiento acerca de los hechos futuros solamente tendría justificación si entre lo que llamamos causa y lo que llamamos efectos existiera una conexión necesaria, resulta que propiamente hablando no sabemos que el agua vaya a calentarse, simplemente creemos que el agua se calentará. Que nuestro pretendido conocimiento de los hechos futuros por inferencia causal no sea en rigor conocimiento, sino suposición y creencia, creemos que el agua se calentará. No significa que no estamos absolutamente ciertos acerca de los mismos. Todos tenemos certeza absoluta de que el agua de nuestro ejemplo se va a calentar. Esta certeza proviene, según Jung, del hábito, de la costumbre, de haber observado en el paso que siempre que sucedió lo primero, sucedió también lo segundo. Bueno, la existencia de Dios. Locke y Berkeley habían utilizado la idea de causa, el principio de causalidad, para fundamentar la afirmación de que Dios existe. A juicio de Jung, esta inferencia es también injustificada por la misma razón, porque no va de una impresión a otra, sino de nuestras impresiones a Dios, que no es objeto de impresión alguna. Ahora bien, si ni la existencia de un mundo distinto de nuestras impresiones, ni la existencia de Dios son racionalmente justificables, ¿de dónde vienen nuestras impresiones? Recuérdese que para Locke proceden del mundo exterior y para Berkeley de Dios. El empirismo de Jung no permite contestar a esta pregunta. Sencillamente no lo sabemos, ni podemos saberlo. Pretender contestar esta pregunta es pretender ir más allá de nuestras impresiones. Y estas constituyen el límite de nuestro conocimiento. Tenemos impresiones, no sabemos de dónde proceden, ¿no? Y eso es todo. Todos tenemos a veces impresión, ¿no? De lo que a veces creemos o de lo que a veces suponemos. Pero siempre tenemos impresiones, ¿no? ¿Sí? Muy bien, a veces el tema de filosofía es un poco controversial, un poco complejo. Yo lo entiendo y lo asumo, ¿no? Por eso, si tuvieran alguna pregunta, por favor, alguna pregunta, alguna duda, ¿ah? ¿Alguna inquietud? Jóvenes, a ver. Jóvenes, Ninguna ustedes. pregunta, profesor. A ver. Ninguna pregunta. Ay, carambas. Como le digo, y yo lo entiendo, yo lo tengo claro, por si acaso, no todos puedan ser filósofo, ¿no? A alguno de los que están ahí le gustará la filosofía. La filosofía es compleja, a veces no parece un laberinto de palabras, ¿no? No, a veces parece un trabalengua. ¿Por qué? Porque acuérdate de un comienzo, ¿no?
La filosofía pretende llegar a la verdad, pretende aclarar, ¿no?, las cosas. Decía, pues, no, eh, uno de los filósofos peruanos, ¿no?, que donde la filosofía, perdón, donde la ciencia se termina, ahí recién nace la filosofía. O sea, cuando la ciencia se termina, ahí nace la filosofía. Por eso que la filosofía pretende llegar a la verdad, ¿no? ¿No? Augusto Salazar Bondy decía eso, pues, ¿no? Uno de los grandes filósofos que ha tenido, ¿no?, nuestro Perú, ¿no? Autor, pues, del libro, ¿no?, Filosofía y Lógica. Augusto Salazar Bondy decía, pues, ¿no? La filosofía empieza cuando la ciencia se termina. Por eso que la filosofía pretende llegar a la verdad. Busca afanosamente cómo llegar a la verdad, ¿no? Busca caminos de llegar hacia la verdad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, a resolver. Vamos a ver las preguntitas que se han hecho para el día de hoy. A ver, todos con sus separatitas, por favor, para poder darle, a ver, curso a esto. ¿Sí? Muy bien. La pregunta número 1 dice, ¿qué enunciado corresponde a Berkeley? ¿Qué enunciado de los 5 que ves ahí, ¿no?, le corresponde a Berkeley? Es ser percibido. Ser es ser percibido. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Esa es la respuesta. Excelente. Número 2 dice, propone que Dios pone las ideas en nuestra mente. Sí. Berkeley, pues, también. Berkeley propone, no dice que las ideas son puestas por Dios, ¿no? La número 3 dice, es considerado un idealista subjetivo. O sea, lo subjetivo es que cada uno maneja sus propias experiencias, ¿no? Ese es el idealista subjetivo. ¿Quién hablaba solamente de las ideas? Berkeley. Berkeley, pues sigue Berkeley. Claro. La número 4 dice, conocemos ideas e impresiones. Es una propuesta de Hume. Claro, David Hume. Él, pues, ¿no? Él sostenía esto de conocemos ideas e impresiones, ¿no? Nos habló todo un garabato ¿no?, de su propuesta. La número 5 dice, empirista que realiza una crítica al principio de causalidad. Hume también, pues, claro. Hume, ¿no?, es un empirista que realiza una crítica al principio de causalidad. Vamos a ver la número 6. Dice, Hume sostuvo que sostuvo. La B. La D. B. Las impresiones son el límite de nuestro conocimiento. ¿Seguro? ¿O las causas son necesarias? ¿Te acuerdas que te hablé de las causas? Sí, pero acá decía que el efecto es producir necesariamente. Claro, muy bien. Las impresiones, sí. ¿Sí? Las impresiones son el límite de nuestro conocimiento. Muy bien. La B, entonces. Sí, la B, la B, la B. Marquen, marquen. Las impresiones son el límite de nuestro conocimiento.
La número 7 dice, solo existen ideas y no cosas fuera de nuestra mente. Es una propuesta de Berkeley. Berkeley, pues claro. Cuando se habla de ideas, acuérdense, es todo de Berkeley. ¿Sí? Número 8 dice, distingue dos tipos de conocimientos, de ideas y de hecho. Distingue, Esa fue la que vino en el examen. claro, Bacón, Bacón. Bacón. claro. La número 9. Autor del Tratado sobre la Naturaleza Humana. Bacón. Hume, claro. Hume, pues, Hume fue él, ¿no? Y la número 10, filósofo empirista cuyo pensamiento concluyó en el escepticismo. Hume también. Hume también, claro, pues Hume también. Hume, pues, era pertenecía al escepticismo y todavía el agnóstico escéptico todavía, ¿no? No creía, pues, ¿no? Bien, algo más. Ya acá tienen tareita para la casa, para que se distraigan ahí, ¿no? Explica, dice, la crítica de Hume a la idea de causalidad y explica qué quiere decir para Berkeley el ser es ser percibido. Según, ¿no? Solo se conocen las impresiones o ideas. ¿Qué pensador empirista llega al escepticismo y al gnosticismo? Acá ya te lo dije, escéptico, agnóstico. Escribió los 3 diálogos entre Hilas y Pilonus, ¿sí? Y ahí termina, pues, ¿no? La siguiente clase, el racionalismo, ¿no? La mente humana, cogito ergo sum, pienso luego existo, René Descartes. La próxima semana estaremos viendo este temita. Espectacular, ¿eh? Ahí está. Bien, ¿alguna propuesta, alguna duda, alguna pregunta? Ya me queda un minutito, creo. No olvidarse, la próxima semana es el parcial número 2. Ya no hay repaso, ¿no? Así que tienen que leer bien, chicos, ¿ya? No hay repaso, así que tenemos pues parcial número 2 a partir del día lunes, ¿no? Obviamente no tenemos que celebrar a reprogramar el día que ustedes gusten, ¿no? En los exámenes del día jueves y del día viernes. ¿Mm? Con usted no tenemos, por ejemplo, el jueves, viernes no tenemos. Nosotros tenemos solamente hasta hoy día, ¿no? Pero en los otros cursos que tienen, ¿no? Que tengan jueves y viernes, porque jueves santo, viernes santo de la próxima semana, no, tenemos un descanso ahí, ¿sí? Así que eso ya le van a reprogramar, ¿no? Ya se pone de acuerdo con, la tutora se pone de acuerdo con ustedes. Pues los exámenes van a estar en la plataforma, pero ella hay que, o sea, darle pues el inicio, ¿no? Para que se le reprograme. Muy bien, jovencitos. Ahí tenemos, creo, como un minutito más.
Bien. Entonces, con ustedes será hasta el día martes. El martes tenemos geopolítica y tenemos historia del Perú, ¿sí? Y el miércoles tenemos historia universal y filosofía. Parcial número 2